Y continuamos dándonos cita con los diferentes candidatos. Hoy es el turno de Óscar Puente, actual alcalde de la ciudad de Valladolid y candidato a la reelección por el Partido Socialista. Puente lleva 8 años gobernando la ciudad en coalición con Toma la Palabra y de todos estos temas y más hablaremos hoy con él. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí y hacernos un hueco en esta apretada agenda que sé que tiene actualmente. Muchas gracias a vosotros, un placer, de verdad. Y lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra tras esa lesión y esa operación tan accidental? Bueno, pues estoy mejor, ya son 3 semanas. Ayer empecé la rehabilitación, el lunes de esta semana me quitaron las 9 grapas que me quedaban todavía y bueno, la verdad que ya con menos dolores puedo descansar un poquito mejor, así que nada, con mucha fuerza y ya muchas ganas para afrontar la última semana. Si le parece, vamos a hablar de un tema que siempre es un poco polémico, pero que a los vecinos de Valladolid les importa y les interesa mucho y es la infraestructura. ¿Cuáles son los planes que tiene el Partido Socialista para mejorar este ámbito en la ciudad? Las infraestructuras en general. Bueno, a ver, nosotros yo creo que tenemos un programa muy completo para toda la ciudad, no nos centramos en una sola infraestructura. Hay quien está haciendo una apuesta de nuevo por el soterramiento. Nosotros creemos que la ciudad necesita muchas infraestructuras y que las necesita en todas partes, en todos los barrios, ¿no? Y bueno, durante estos años hemos desarrollado infraestructuras, pues, por ejemplo, de movilidad vertical en Parquesol o en San Isidro, en Pajarillos, que fue el primer barrio donde pusimos ascensores. Estamos desarrollando infraestructura para mejorar la movilidad ciclista, estamos mejorando las infraestructuras deportivas con un polideportivo nuevo en el barrio de Delicias y en esa línea queremos seguir, ¿no? Y el proyecto para los próximos años pues pasa por eso, por ir dotando de infraestructuras cada barrio para un poco, bueno, pues, dar satisfacción a todas las necesidades. Hoy, por ejemplo, vamos a anunciar la construcción de un nuevo centro de mayores, la ampliación del de Arca Real en el barrio de Las Delicias, aprovechando que Mercadona con su tienda se va a unos metros más allá, nos deja ese espacio libre y vamos a ampliar el centro de mayores de ese barrio para que, bueno, pues, la gente mayor pueda tener un espacio más en el que estar, en el que realizar actividad física, actividad mental, pero esto lo vamos a desarrollar en todos los barrios, 3 nuevos polideportivos en 3 colegios distintos, más movilidad vertical, vamos con más proyectos de ascensores, uno para la plaza de Rafael Cano y otro para el barrio de Girón. Bueno, pues un poco más infraestructura para mejorar el transporte en bicicleta o la movilidad ciclista. Bueno, yo creo que nuestro proyecto es un proyecto de ciudad, de ir barrio a barrio, de ir zona a zona, mejorando lo que tiene cada una, ¿no? Ya ha hablado usted del soterramiento, vuelve a salir a la palestra, es un tema que llevamos años arrastrando en Valladolid. ¿Podría explicarnos, por favor, de una vez, y sobre todo a los más jóvenes, que muchas veces oímos cosas pero no sabemos bien de qué va esto? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Qué pasa con el soterramiento? Vamos a ver, el soterramiento, pues, para los más jóvenes, sobre todo pues, la gente que vota ahora por primera vez o que tiene 20 y pocos años, pues claro, no han vivido la etapa de 20 años de gobierno de León de la Riva y del Partido Popular en Valladolid, de los cuales 12 también gobernaron España y 20 también la Junta de Castilla y León, ¿no? Y el soterramiento fue, digamos, el proyecto que nos llevó a todos de la mano. Todos íbamos juntos, todos queríamos el soterramiento y todos lo prometíamos, ¿no? El problema es que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2015, después de esos 20 años de gobierno del PP, lo primero que nos encontramos fue una deuda de 400 millones de euros sin declarar. De hecho, un aval de esa deuda lo firmó el anterior alcalde sin llevarlo al Pleno, sin ni siquiera informar al secretario y al interventor. Y bueno, nos encontramos de sopetón con una situación que quebraba la sociedad que se encargaba de gestionar el soterramiento, que es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Y a partir de ahí hubo que llegar a un acuerdo para saldar la deuda, que fue saldada por el Ministerio de Fomento, por Adif y Renfe, con una condición, claro, que es que nos olvidáramos del soterramiento, porque es que había que gastar otros 1.100 millones para soterrar el tren en Valladolid y eso no había ninguna administración dispuesta a hacerlo, ni valían los suelos que se liberaban de los talleres de Renfe para financiar la operación. Por lo tanto, tuvimos que darle una dosis de realismo a la operación y apostar por la integración en superficie, que consiste en permeabilizar más la vía, en dignificar los bordes, en dignificar todo ese espacio a los lados de la vía, acabar con el adefesio del arco de ladrillo y hacer un paso realmente moderno del siglo XXI, funcional, que no pasen los coches por encima de las casas, etc. En definitiva, darle realismo a una operación y hacer lo que realmente se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que pasa con el soterramiento. Hoy bueno, pues sobre todo el candidato del Partido Popular regresa a la promesa porque, bueno, no ha tenido tiempo de cuajar un proyecto, le han nombrado candidato poco menos que por sorpresa hace muy poquito tiempo y bueno, cree que, bueno, los ciudadanos van a picar otra vez
el anzuelo, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos, sobre todo bueno, la gente más mayor que ha vivido toda esa época, pues sabe que aquello pasó de ser un sueño a ser un timo, y nadie quiere que le timen dos veces, ¿no? Nos han timado una vez, pero no más. Y otro tema que ha mencionado usted, el de la movilidad, que también es un tema recurrente que los vecinos tienen mucho interés por saber qué pasa. ¿Cuáles son las medidas que vais a traer nuevas, vais a cambiar, y sobre todo en el tema de peatones y ciclistas? Lo que vamos a hacer se entiende muy bien a partir de lo que hemos hecho. Lo primero, hay que tomar conciencia de que en el mundo, en el planeta, están pasando cosas muy serias, ¿no? Y eso no se produce por casualidad. Hay quien se instala en el negacionismo, que lo que está pasando en el planeta en estos últimos tiempos es fruto de la evolución natural de las cosas, y que el calentamiento global no es un fenómeno en el que la mano del hombre haya intervenido, que bueno, la contaminación y la polución no son tan graves, ¿no? Pero la realidad es que, por un lado, la temperatura del planeta está subiendo gravemente y eso está afectando claramente a los ecosistemas, y por otro, la contaminación está afectando gravemente a la salud. Ante eso hay que tomar decisiones, porque el 80% de las emisiones contaminantes que se producen en el mundo se producen en los ámbitos urbanos, en las ciudades, y fundamentalmente como consecuencia de la movilidad. Por tanto, tenemos que ir a apostar por una movilidad que nos ayude a resolver una parte importante del problema. Y eso pasa por racionalizar el uso del vehículo privado, pasa por intentar poner coto a los vehículos más contaminantes, pasa por apostar por modos de movilidad más saludables, andar, ir en bici, ir en transporte público. Si eso lo sumamos a que el reparto del espacio público en las ciudades no es nada equitativo, porque en una ciudad como Valladolid el 50% de los desplazamientos son a pie, el 18% son en transporte público, un 3-4% en modos de movilidad alternativos, y el resto es en coche. Es decir, realmente los desplazamientos en coche en nuestra ciudad son minoritarios. Sin embargo, el coche acapara el 85% del espacio público, ¿no? Bueno, pues si ponemos en la balanza esos dos puntos de partida de diagnóstico, que es necesidad de reducir la contaminación por salud y también por el planeta, y por otro lado, distribuir el espacio de manera que quienes más lo utilizan más lo disfruten, tenemos que ir a una movilidad en la que la apuesta por el peatón, por la bici, por el transporte público, equilibre de alguna manera el uso del vehículo privado. Yo tengo un objetivo muy claro, ¿no? En Valladolid, de cada 100 desplazamientos en coche, 20 lo son para recorrer menos de 1 kilómetro. Esto no es racional. Es decir, mover una máquina de 2.000 kilos para recorrer 1.000 metros no tiene sentido, ¿no? Por tanto, vamos a ver si somos capaces al menos de reducir de esos 20, 15, de eliminarlos, de que la gente que va a recorrer menos de 1 kilómetro lo haga a pie, lo haga en autobús o lo haga en bici. De esa manera estaremos reduciendo el global de la movilidad del coche en nuestra ciudad en torno a un 6-7%. Y si eso lo trasladamos a modos de movilidad más limpios, creo que estaremos consiguiendo un objetivo muy importante en el corto plazo, que es conseguir una ciudad más sana, más saludable y más segura, ¿no? Y ese trabajo pasa por las medidas que hemos estado implantando en estos años, que no son medidas de agresión al coche, como algunos dicen, o de ser enemigos del coche, no. Lo que buscamos es que la utilización del coche sea más racional, y también sea más racional el modo de desplazarse por la ciudad a través de otras formas de movilidad más limpias y más seguras. Y bueno, trayendo a colación este tema que ha dado mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar en campaña, mejor que usted no lo sabe nadie, las zonas de bajas emisiones. Alguien dice que se ha extralimitado en la extensión y hay asociaciones y vecinos que dicen verse afectados por ello. ¿Va a haber cambios o se va a mantener igual? Estamos ahora mismo en fase de exposición pública de alegaciones, y ahora, para resolver las alegaciones que se han presentado, nos vamos a tomar calma para resolverlas y las vamos a estudiar a fondo. Es decir, seguramente habrá que hacer alguna redefinición del espacio de la zona de bajas emisiones, y también tendremos probablemente que contemplar alguna de las exenciones que algunos ciudadanos nos han propuesto. Pero déjame que te haga una comparativa, ¿no? Cuando se dice que la zona de bajas emisiones de Valladolid es una zona muy extensa, estamos hablando de 3,1 kilómetros cuadrados, ¿no? Podemos buscar ejemplos comparados de ciudades similares a la nuestra, en las que no está gobernando un gobierno de izquierdas. Yo utilizo mucho el ejemplo de Alicante. Alicante es una ciudad de 320.000 habitantes, muy parecida en tamaño a Valladolid. Eso sí, tiene una provincia mucho más poblada, con muchos más habitantes.
Alicante ya ha puesto en marcha su zona de bajas emisiones, gobierna un alcalde del Partido Popular y ha definido ese área en un área de 8 kilómetros cuadrados, 7,8 para ser exactos. Es decir, más del doble de lo que el PP de Valladolid considera que es un área desmesurada, la de Valladolid. Dentro de ese área, del área de bajas emisiones, de la zona de bajas emisiones de Alicante, viven casi 200.000 personas. Claramente hay comercios, hay colegios, hay un montón de actividades. Nadie ha planteado en Alicante que se vaya a acabar la actividad, ni que vaya a haber, que no se vaya a poder trabajar, no se vaya a poder vivir con una zona de bajas emisiones que abarca 20 barrios. Es decir, yo creo que esto al final es simple consecuencia de quién gobierna, ¿no? En Madrid, cuando gobernaba Carmena, hizo Madrid Central y Almeida llegó a la alcaldía con la promesa de eliminar Madrid Central. Y hoy Madrid Central es todo lo que hay dentro de la M30. No solo no ha acabado con Madrid Central, sino que hoy la zona de bajas emisiones de Madrid es la más grande de Europa. Y no ha habido ningún problema en Madrid. ¿Por qué? Porque estos problemas solo se producen cuando las medidas de pacificación del tráfico o de restricciones de la movilidad contaminante las aborda un gobierno de izquierdas. Cuando lo hace un gobierno de derechas no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la izquierda sabe que hay que hacerlo. Porque la izquierda es responsable y no está dispuesta a utilizar estas cosas que tienen que ver con la salud y con el planeta para hacer oposición. Y esa es una diferencia fundamental con la derecha. Y usted y su equipo de gobierno habéis puesto en marcha un programa, el de Biki, de bicicletas eléctricas, que está resultando ser todo un éxito y tener gran aceptación entre los vecinos, y ha invertido en una flota más moderna de autobuses. ¿Usted es usuario de estos servicios? Soy usuario de Biki, aunque ahora no lo puedo utilizar. Sí soy usuario esporádico del autobús, pero bueno, yo en mi situación actual no soy un ejemplo para nadie, ¿no? En materia de movilidad, ¿no? Yo antes de ser alcalde iba en bici todos los días a todas partes, de hecho llevaba hasta a mis hijas al colegio en bici, ¿no? Y desde que soy alcalde pues apenas la he usado, ¿no? Es evidente que yo no tengo una vida, digamos, que dé para ser un ejemplo de movilidad, ¿no? Tengo una agenda que me obliga a estar en 6-7 sitios distintos muchos días por la mañana, parte por la tarde, y bueno, pues generalmente voy en coche. Lo hago en un vehículo eléctrico que conduzco yo, intento no usar el chofer, no por nada, sino porque creo que la perspectiva de ir en la parte de atrás del coche no es buena, vas normalmente mirando el móvil o mirando papeles y no ves la ciudad, y a mí me gusta ir conduciendo y ver cómo va el tráfico, que no me lo cuente nadie. A mí cuando la gente me dice, hay atascos no sé dónde, digo, que cojo el coche todos los días. He tardado no sé cuánto en cruzar el puente del Poniente, que yo entro todos los días por ese puente. Entonces yo no soy un ejemplo de movilidad, pero de eso no se trata de qué movilidad queremos implantar en nuestra ciudad para que puedan utilizarla pues, la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y una medida que ha anunciado recientemente es la ampliación del parking de Isabel la Católica. Ha dicho que va a crear también, además, ahí una plataforma logística de última milla para dar la necesidad del centro de tener mercancías, y lo va a hacer además con vehículos menos contaminantes. ¿Esto en qué consistirá y, sobre todo, cuánto tendremos que esperar si usted gana las elecciones para verlo en marcha? Menos que para el soterramiento, eso seguro. Bueno, yo creo que lo importante es subrayar que no todo son restricciones, también hay que dar incentivos, ¿no? Porque al mismo tiempo que restringes el uso del vehículo contaminante en el centro, tienes que dar alternativas a los que no tienen posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, en la zona de bajas emisiones se va a poder entrar con cualquier vehículo siempre que se vaya a un parking. Esto tiene que quedar claro. Lo que no se quiere con las zonas de bajas emisiones que haya coches dando vueltas por la zona de bajas emisiones buscando aparcamiento. Eso no es posible. Pero si un coche va a un parking público, puede entrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Isabel la Católica? Que es uno de los bordes de la zona de bajas emisiones. Vamos a prolongar el parking que ya existe hasta la calle San Quirce, incluso haremos una pequeña lengua que entra en Plaza de Poniente, y el parking va a tener dos utilidades. Una para vehículos privados, parking convencional, es decir, para que la gente aparque el coche y entre en el centro, y la otra nos va a servir de centro logístico para la carga y descarga de última milla. ¿Qué va a suceder ahí? Que una parte del parking va a estar destinado a vehículos que entrarán de mayor tamaño, contaminantes, que entrarán en el parking, y ahí transferirán las mercancías a otros vehículos más pequeños, generalmente eléctricos o ciclotransporte, para que
hagan la descarga, carga y descarga de última milla en las zonas peatonales, en las zonas del interior de la zona de bajas emisiones, hasta que pues, regulemos la carga y descarga de manera definitiva en esa zona, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar? El proyecto está hecho y es cuestión de licitar la obra y afrontarla, ¿no? Yo calculo que en un par de años tendremos ese parking en marcha. Hablemos también de economía. Actualmente en España estamos en un momento complicado y las familias de Valladolid no se escapan de ello. También se ven afectadas por esta situación laboral muchas veces que no es la que desearíamos. El Ayuntamiento de Valladolid va a poner en marcha medidas para desarrollar la economía local y también incentivar el trabajo de los ciudadanos aquí en la provincia. Bueno, partamos de la base de que Valladolid es una de las ciudades de España con menor tasa de paro, ¿no? No solo lo dicen los números de desempleados, sino también la EPA, ¿no? Estamos ahora mismo, llega a 17.000 parados, que es casi la cifra más baja de nuestra historia. Hemos estado en 16.500 personas de alta en el servicio del INEM, en el desempleo, en el paro, y estamos un poquito por encima. Por tanto, estamos casi en cifra de récord de empleo. Sí estamos en cifra de récord de empleo de afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Por tanto, partimos de una realidad bastante mejor que la que teníamos hace años. Yo llegué al Ayuntamiento de Valladolid con 28.500 parados en la ciudad, ¿eh? Hoy hay 12.500 menos, ¿no? Nosotros durante este tiempo dejamos claro que aunque el Ayuntamiento de Valladolid no tiene competencias en materia de empleo, nosotros no queríamos mirar para otro lado y queríamos ser un agente dinamizador. Y en ese sentido, bueno, pues hemos jugado un rol muy activo a la hora de atraer empresas a nuestra ciudad. Ha venido Amazon, ha venido Santander Consumer, ha venido PricewaterhouseCoopers y tenemos a Switch, que ha comprado ya los suelos para instalar su fábrica, y la inminente llegada de Innovat, la fábrica de baterías, para lo que estamos trabajando pues, codo con el Gobierno de España de cara a los incentivos de los fondos europeos. O sea, que nuestro papel de captación de empresas está siendo muy activo. Pero también hemos desarrollado planes de empleo locales desde el Ayuntamiento, con dinero público del Ayuntamiento. Tenemos, por ejemplo, un convenio con la universidad, con la FUNGE, de prácticas de personas recién graduadas en la universidad que hacen prácticas remuneradas en empresas. Nosotros financiamos el sueldo de esas personas durante los 6 meses que hacen las prácticas, pagamos la seguridad social, lo hace el Ayuntamiento íntegramente, y después, en el caso de que las empresas se queden con esa persona y la contraten con carácter indefinido, nosotros damos una subvención de hasta 6.000 euros y estamos obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Estamos en una comunidad autónoma muy complicada, ¿no? Aquí la media es que del conjunto de la comunidad autónoma es que la mitad de las personas que nacen se van a vivir fuera del lugar en el que nacen, ¿no? Esta es la media que hay en Zamora, que hay en Ávila, que hay en Segovia. En Valladolid se quedan a vivir 73 personas de cada 100 que nacen. Por lo tanto, somos una tierra en la que hay mucha más esperanza que en el conjunto de la comunidad autónoma. Y vamos a trabajar muy duro para que al menos un 80 o un 85% de la gente que nace aquí y quiere quedarse, lo haga, ¿no? Para igualarnos a las cifras de otras zonas de España más prósperas y que ofrecen más oportunidades a los jóvenes para quedarse donde han nacido, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en la línea en la que lo hemos hecho estos años, peleando muy duro para que esas grandes empresas que están llamando a la puerta se instalen definitivamente y nos den esa oportunidad, ¿no? Como decía, hay muchísimas empresas que han venido para quedarse y otras nuevas que van a hacerlo. ¿En qué punto ha estado usted de esas negociaciones? ¿Cuánto tiene que ver? Y sobre todo, si teme que no cuajen. Bueno, ¿en qué punto? Pues mira, en el caso de la fábrica de autobuses, a mí me vinieron a ver a mi despacho con un acuerdo ya cerrado con el Ayuntamiento de Arroyo, ¿no? A mí me pareció bien porque, bueno, al final, obviamente que se cree empleo en Arroyo es bueno para Valladolid porque indirectamente o incluso directamente nos va a afectar. Pero a mí me pidieron liderazgo, me pidieron interlocución con el Gobierno de España, porque estas empresas no se pueden instalar si no hay unas ayudas públicas potentes, ¿no? En este caso, al calor de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Entonces yo les dije que si querían que yo liderara y que yo fuera el interlocutor, yo estaba dispuesto, pero siempre y cuando vinieran a mi casa, claro, a mi ciudad. Yo no iba a poner palos en las ruedas porque fueran a Arroyo, es más, dije, oye, algo puedo ayudar, pero no me pidáis liderazgo, no me pidáis que yo me eche toda la carne en el asador si no venís al término municipal de Valladolid, entre otras cosas porque nadie entendería que yo me dedicara a trabajar
para un ayuntamiento vecino. Incluso por cuestión de medios, yo tampoco puedo aplicar presupuesto mío para una fábrica que se va a instalar en Arroyo. Me dijeron que les ofreciéramos suelo, lo hicimos en 24 horas y bueno, durante unos meses estuvieron deshojando la margarita y acabaron decidiéndose por Valladolid. Compraron el suelo que nosotros les habíamos ofrecido y que no es barato, van a pagar 5 millones de euros por él. Y bueno, tomaron la decisión de instalarse en Valladolid. Por tanto, ¿cuál ha sido mi papel? Muy activo. En el caso de Innovat, las personas que traen Innovat son las mismas que trajeron a Switch. Es decir, estamos hablando del mismo CEO, Andy Palmer, ahora solo se dedica al proyecto Innovat, pero empezó compaginando los dos proyectos y algo debió ver en Valladolid, en su ayuntamiento, para decidirse a traer también ese proyecto tan grande, ¿no? Y yo creo que lo que vio fue implicación, agilidad en la tramitación. Switch tiene su licencia para empezar la fábrica mañana, si quisiera. Y bueno, pues lo que yo les digo a todos los empresarios que entran por mi puerta, ¿no? Si traes algo bueno para mi ciudad, yo voy a ser tu principal cómplice. Tu proyecto será mi proyecto. Y eso se lo demuestro cada día, con dedicación, con trabajo, siempre al teléfono, siempre preocupándome de lo que les falta, de qué necesitan. En fin, un papel muy activo, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de otros? Que cada uno observe y saque sus propias conclusiones. Yo me levanté un domingo a las 4 de la mañana para cogerme un vuelo a Bratislava con la ministra de Industria. No llegó a 24 horas y me volví. Allí estuve yo y allí estuvo la ministra de Industria. No estuvo nadie más. Normalmente los gobiernos de izquierda suelen estar un poco en contra de la bajada de impuestos y tienden a subirlo alegando que es para más servicios sociales. Durante su legislatura usted ha congelado los tributos a los vecinos de Valladolid y además ha eliminado la tasa de basuras. ¿Teme que critiquen que tiene una política fiscal de derechas? Vamos a ver, yo soy partidario de que haya los impuestos necesarios para que le dotemos a la ciudadanía de unos servicios públicos de calidad. Si tengo que subirlos, los subiré. Yo no voy a prometer bajadas de impuestos, ni voy a prometer subidas. Es decir, yo adaptaré la fiscalidad a las necesidades de la ciudadanía, a sus posibilidades económicas y a la calidad de los servicios que le tengo que prestar. Si para ello tengo que subir los impuestos, los subiré, que nadie tenga ninguna duda. ¿Por qué no los he subido estos 8 años? Porque no lo he creído necesario, porque con los impuestos que los ciudadanos estaban pagando hemos sido capaces de darles unos servicios públicos de la máxima calidad. ¿Por qué eliminé la tasa de basuras? Porque en aquel momento me parecía una tasa injusta. ¿Cuál era la razón? La razón estriba en que en el recibo del impuesto de bienes inmuebles ya se incluyó la recogida de basuras en los años 80. Por tanto, estábamos haciendo un doble impuesto, una doble imposición. Por un lado, les habíamos subido a los vecinos el IBI en los años 80 para integrar en ellos la tasa de recogida de basuras y por otro, unos años después, cuando había necesidades de recaudar más, en lugar de subir el IBI o hacerlo de una manera mucho más, yo creo, más honesta, nos creamos una nueva tasa que en el fondo lo que estaba haciendo es recuperar la que habíamos eliminado en el año 80, en los años 80 y que habíamos integrado en el recibo del IBI. Por eso se suprimió la tasa de basuras. Era un compromiso electoral que nosotros adquirimos y que cumplimos. Pero reitero, nuestra política de impuestos no es dogmática, no es maximalista. Simplemente los adaptamos a las necesidades, a las posibilidades y a la calidad de los servicios que vayamos a ofrecer. Y bueno, en las pasadas fiestas es verdad que fueron muy criticadas, muy comentadas. El gasto en artistas internacionales fue más elevado que en otras ocasiones y dicen algunos que eso debería haberse gastado en otras cosas. ¿Qué tiene que decirles a todas esas personas? Bueno, es un debate legítimo. Es decir, que yo entiendo que, y para eso está el debate político, habrá quien crea que hay que emplear el dinero en otras cosas y que lo diga, que lo explique. Yo me gastaría el dinero en X, ¿no? Yo lo que digo es que las fiestas de Valladolid han servido para, primero, que la ciudadanía de Valladolid disfrute de eventos de una calidad que mucha gente no puede disfrutar. Un concierto de Jason Derulo no lo puede disfrutar cualquiera. Primero, porque nunca se produce en nuestra ciudad. Segundo, porque hay que desplazarse y pagar un viaje. Y tercero, hay que pagar una entrada que normalmente es cara. Es decir, no todo el mundo puede pagarse un viaje pues a Madrid, en el caso más cercano, o a Marbella, pagar 80 o 90 euros para ver un concierto. Y para mí es muy importante que toda la gente tenga acceso a la cultura de calidad, a esa cultura que no es tan fácil acceder. Pero también nos está ayudando a posicionar a Valladolid como ciudad de referencia. Hay un alcalde en Vigo que se gasta 3 millones de euros en poner luces de Navidad, ¿no?
yo creo que ha hecho bien, porque ha conseguido que una ciudad que no estaba en boca de nadie hoy sea un referente. Y mucha gente se desplace a Vigo para ver las luces de Navidad y mucha gente tenga el nombre de Vigo en la cabeza que de otra manera no tendría. Yo creo que nosotros con las fiestas estamos consiguiendo algo parecido y no nos estamos gastando 3 millones, nos estamos gastando 1 y pico. Yo creo que hay mucho margen, hay mucho recorrido, tenemos que ser ambiciosos y yo estoy en la línea de darle a la ciudad un producto de mucha calidad para que lo disfruten sus ciudadanos y al mismo tiempo algo que nos ayude a posicionarnos como referente en España. Hoy nadie puede dudar que el mejor festival de música al aire libre gratuito que hay en España son las fiestas de Valladolid. Si le parece, vamos a hablar ahora de Twitter. Sé que es un tema polémico. Usted es uno de los políticos más activos de España y cuenta con una comunidad de 60.000 seguidores, que ahí es nada. Todo lo que dice genera polémicas. Usted destaca por no tener pelos en la lengua, así que ¿cuál es su receta para conseguir esto? No, la receta es simplemente ser normal y no dejar que nadie interfiera en el uso de las redes y ni que me suplante, ¿no? Porque yo la pregunta que me hago es, ¿qué tiene de auténtico que un político, la mayoría, figure con su nombre, apellidos y su foto en una red social y quien lo lleve se llame Franca Velasco, por ejemplo, ¿no? Cito el nombre de una de mis antiguas jefas de prensa. Imagínense que yo, Óscar Puente, quien me lleva a las redes es Franca Velasco. ¿Con quién está interactuando el vecino? ¿Es con Óscar Puente o es con un tercero? ¿El que emite el mensaje quién es? Tengo que estar además supervisando cada mensaje que manda un subalterno. Eso es de alguna manera falsear la realidad. Yo no quiero que la gente me vote por lo que no soy. No quiero que me vote engañada. Yo soy como soy. Tengo mis defectos, muchos, y tengo mis virtudes. Pero hay una cosa que nadie podrá negar, que es que estoy ahí sin filtro de ninguna clase y me muestro como soy, con honestidad. El que no le guste, lo puedo entender, que no vote a alguien que no le gusta. Sí pido que hagan balance, que bueno, pongan en la balanza lo bueno y lo malo y a partir de ahí tomen una decisión, ¿no? Pero no quiero engañar a nadie, soy como soy y tal y como soy me expreso. Eso genera desafecciones, pero también genera adhesiones, ¿no? Y me ha permitido sobre todo conectar con un sector de la población muy joven que creo que se identifica bastante con la forma que tengo de expresarme, con los gustos que expreso también y que, no sé, de alguna manera creo que me ven una persona cercana a sus inquietudes, ¿no? Hay vecinos que dicen que usted les bloquea por criticar sus políticas o por decirle que no están de acuerdo con lo que está haciendo en la ciudad. ¿Esto es un mito? ¿Es verdad? Y si desde su posición cree que esto está bien hacerlo. Vamos a ver, los bloqueos en Twitter, ¿no? Lo primero, no diría el 100%, pero el 95% de la gente que se queja de eso es gente que no está en las redes con su nombre y con su cara. Son perfiles completamente anónimos, detrás de los cuales no se sabe muy bien quién está. ¿Quién me dice a mí que detrás de uno de esos perfiles, o de muchos, no hay algún concejal del Partido Popular? Yo tengo a uno bloqueado que le pillamos un mensaje exactamente idéntico que el que estaba mandando en ese momento el Grupo Municipal Popular. Probablemente el Hootsuite le jugó una mala pasada, le confundió la cuenta y emitió el mismo mensaje por los dos lados, ¿no? El anonimato no le da derecho a nadie a reclamar ser escuchado, ¿no? Si tú quieres que te escuchen, lo primero da la cara, porque de lo que digas responderás. Yo de lo que digo respondo. Punto segundo, si analizamos los bloqueos, no digo el 100%, pero la mayor parte es de gente que insulta, que falta el respeto, que menosprecia o que me trata con muy mala educación. Yo no tengo por qué aguantar eso. El que diga que eso va en el sueldo, lo siento mucho. No, en el sueldo no va a recibir insultos. En el sueldo no va a tener que aguantar la impertinencia de nadie. Yo soy una persona que escucho a todo el mundo. Trátame con educación. Hay mucha gente de derechas que me sigue y a la que yo sigo. Es decir, y que sé que no me va a votar, pero me trata con respeto, me trata con educación. Pues eso es lo único que pido, que me traten con respeto. Y si no me tratan con respeto ni con educación, pues bloqueo. ¿Por qué? Porque no me gusta perder el tiempo. Porque yo atiendo a mucha gente, porque yo leo miles de mensajes al día, porque respondo a gente por privado, entonces miles de mensajes privados. Entonces la gente que me hace leer mensajes descalificatorios, insultantes, con falta de respeto, me hace perder el tiempo que necesito para atender a las personas que realmente merecen atención, que son las que se comportan
educadamente. Y eso es lo que hay. Twitter es el patio de la casa de cada uno. La diferencia es que en Twitter uno elige los vecinos. En el patio de tu casa no puedes hacerlo. En Twitter sí, en las redes sí. Yo elijo los vecinos que quiero tener. Y hay vecinos con los que no quiero relacionarme. Lo siento mucho. Esto es lo que hay. De todas maneras, también digo, no soy el único que bloquea en las redes. A izquierda y a derecha hay gente que bloquea. Me parece una medida terapéutica. Incluso hay gente que te insulta y luego se queja de que le bloquees. Hombre, pero si te caigo tan mal, ¿para qué quieres seguirme? ¿Para qué quieres tener una relación conmigo? Si no eres capaz de mantener un diálogo mínimamente cordial, pues ¿para qué vamos los dos a molestarnos? Yo no te gusto a ti y tú a mí tampoco. Ya está. Es así de fácil. ¿Cree que Twitter le ayuda en la campaña electoral o es un arma de doble filo con el que se tiene que cortar con lo que dice? Hombre, las dos cosas ayuda, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Ayuda, tengo 64.000 seguidores, de esos un 40% aproximadamente es de Valladolid, y eso significa que me puedo relacionar directamente con 25.000 personas de mi ciudad todos los días. Eso es impagable, no es un canal en el que la información fluye en las dos direcciones. Por un lado está lo que yo digo, pero también lo que a mí me llega, ¿no? Y me permite pulsar pues, determinadas cosas, también abordar pequeños detalles de la ciudad que no se ven en público, pero que se gestionan a través de mensajes privados, ¿no? Una foto de un banco que está mal, un contenedor que está lleno, bueno, muchas cosas pequeñas cosas que ayudan a hacer la ciudad día a día. ¿Es un arma de doble filo? Claro, bueno, uno puede decir cosas inconvenientes, cosas que no gusten, pero bueno, yo creo que ya después de 14 años que llevo, no, 13 años o 12 años que llevo en esa red, ya todo el mundo me conoce, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo que te decía antes, ¿no? Se hace una balanza y cada uno se queda con lo que considera, ¿no? Y hablemos ahora un poco de fútbol. Usted es muy fan del Real Valladolid, así lo ha demostrado. Y usted dijo hace 4 años que no iba a aceptar chantajes ni de Ronaldo ni de Michael Jordan si viniera. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, el contexto de eso es que un día antes de que yo dijera eso, Espinar, el portavoz de Ronaldo, se fue a una radio a decir que o le dábamos el estadio o se iba a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, me obligó a responder en esos términos, ¿no? No es algo que me guste, pero evidentemente yo defiendo los intereses de la ciudad de Valladolid y por encima de eso, no está nadie, ni Ronaldo ni Michael Jordan, eso es lo que quise decir, ¿no? Y en el plano más personal, ¿cómo es compaginar la vida de uno con la alcaldía? Pues no es fácil en esta era, ¿no? En la que todo es muy mediático, todo, pues, cada cosa que haces, hay un vídeo que se te graba, te caes y te rompes la pierna y hay uno con un vídeo que te graba y eso va a las redes. Es complicado, ¿no? Es complicado porque antes ser alcalde ya era muy complicado porque el alcalde es una persona a la que todo el mundo para por la calle, le pide cosas, bueno, pues estás comprando en el supermercado y estás cogiendo una botella de leche y alguien te dice que tiene un árbol que le tapa la ventana, que a ver si se lo podas. Es decir, no es un puesto en el que haya un minuto de descanso, ¿no? El único descanso es cuando te echas a dormir, porque el resto, si estás en redes y estás en la calle, pues eso no tiene respiro. Entonces, es complicado. La vida personal y la vida de alcalde son difíciles de compaginar y ahí es donde está, digamos, el mayor desgaste, ¿no? Y usted ha dicho que no hay nada que le guste más y le haga sentir más orgulloso que ser alcalde de la ciudad de Valladolid, la ciudad que le ha visto nacer. Pero se comentó en su momento que le habían ofrecido una cartera ministerial. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿se arrepiente de no haberla aceptado? Sí, bueno, yo he podido ser ministro 2 veces. No me arrepiento porque lo he tenido clarísimo desde el principio. Pero además te voy a hacer una confesión. No solo yo, una persona de mi equipo también pudo ser ministra, una mujer de mi equipo, y no quiso. No me arrepiento para nada porque es que yo no quiero ser ministro. No me apetece, no me gusta la vida que llevan. El otro día, bueno, aquí ha estado Margarita Robles esta semana, María Jesús Montero, y yo siempre le digo, no se envidian nada. Todo el día subidos a un coche oficial de un lado para otro. Un ministro, por ejemplo, de Obras Públicas, piensa en una autovía y la inauguran 7 ministros después. Yo pienso en una cosa y con un poquito de suerte, en 1 año, 2 años, 6 meses, la veo hecha realidad, ¿no? Y eso es impagable.
la inmediatez de la política municipal. Yo vivo en mi ciudad, duermo en mi cama, en fin, es egoísmo, ¿no? Hay gente que no entiende que uno no aspire a ser ministro pudiendo o que concibe la vida como una escalera en la que hay que ir subiendo peldaños, ¿no? Yo estoy en el peldaño más alto de la escalera que yo quería subir, que era ser alcalde de mi ciudad, y no tengo ninguna otra ambición. Esto me llena, me hace feliz, es la política que quiero hacer y no me arrepiento para nada de no haberme ido al gobierno de España. Y la campaña electoral está ya llegando a su fin. ¿Confía usted en volver a ser alcalde? Sí, sí, confío, la verdad. Nunca he ido más tranquilo a unas elecciones, ¿no? Me puede fallar el olfato, porque a veces, bueno, oye, uno, la percepción que tiene, pues a lo mejor no es la más acertada, no es la correcta. Pero voy con la convicción de que la ciudad está identificada con el proyecto de su ayuntamiento, que lo valora en términos generales de manera positiva, ¿no? Y en los tiempos que corren de desprestigio de la política y demás, bueno, pues que una ciudadanía se sienta cómplice con su ayuntamiento, yo creo que es una sensación que te hace estar bien, que te hace estar tranquilo, que te hace estar confiado en que el domingo pues la gente saldrá a defender su ciudad y saldrá a defender a quien ha estado implicado al máximo con ellos, ¿no? En estos años, ¿no? Pues te agradezco muchísimo la franqueza en temas que a veces no resulta fácil hablar y que sabe que le pueden caer muchas críticas. Y si le parece, ahora me gustaría hacerle unas preguntas muy sencillas en el plano más personal, para que la gente no conozca solo al alcalde, sino que conozca también a Óscar Puente. Yo sé que usted ha sido actor profesional, que ha estado metido dentro del mundo de la cultura y que es un amante de la música, el cine, el teatro y todo lo que tiene que ver con ello. No sé si podría decirme qué recuerdos le quedan de esa época y si tiene alguna anécdota que le marcara muchísimo. Recuerdos de esa época buenísimos, ¿no? Fueron 11 años, tuve además la suerte de trabajar mucho, de viajar mucho. Pues recuerdos tengo maravillosos, ¿no? Salir al Corral de Comedias de Almagro, son momentos, estar un año en Madrid, estuvimos primeros de taquilla además, pisar las tablas en París o en Lisboa. Bueno, tengo recuerdos muy buenos. Luego tengo recuerdos de compañeros muy entrañables, algunos de los cuales ya no están, ¿no? Recuerdos de la furgoneta, de que yo la conducía cuando viajábamos, ¿no? Íbamos con una furgoneta de 9 y yo normalmente era el que todo el mundo quería que condujera, ¿no? Porque el director, que era el que le gustaba llevar, pues no, iba todo el mundo aterrorizado, ¿no? Entonces querían siempre que la llevara yo y bueno, pues tengo recuerdos muy, muy buenos, muy entrañables, hoteles, viajes, amistad. Tenemos un grupo de WhatsApp ahora, todos los actores de esa época de la compañía y bueno, seguimos muy unidos. Hay alguno que está en Estados Unidos, otros que fallecieron, pero la verdad es que son recuerdos muy buenos, ¿no? Y recuerdo la última vez que me subí a un escenario para hacer un monólogo con una orquesta sinfónica, hice con la OSCIL, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, un monólogo con texto de Goethe y partitura de Beethoven, muy bonito, de Egmont, y esa fue la manera en la que me retiré, a lo grande, así con una sinfónica detrás. Así que todos los recuerdos de esa época, la verdad que son muy buenos, ¿no? Y de todo Valladolid, ¿cuál es su rincón favorito? Bueno, a mí hay dos rincones de Valladolid que me gustan mucho, ¿no? Me gusta mucho el río y todo el entorno del río, me gusta pasear por el río. Creo que tenemos una joya en Valladolid que no valoramos lo suficiente, un cauce natural en una ciudad europea. Es algo casi diría yo, bueno, insólito, ¿no? Porque en casi todas las ciudades europeas los ríos se han ido urbanizando, ¿no? Y Valladolid sigue teniendo un cauce muy natural, ¿no? Y así, más en la zona histórica, me gusta mucho el Pasaje Gutiérrez. Es un lugar que me parece muy especial, ¿no? Y con mucha clase, muy chic, ¿no? Para Valladolid. Y esa es un poco más complicada. Ahora que nos ha hablado de su lugar favorito, ¿cuál es el lugar que menos le gusta o el que le gustaría cambiar? Me gustaría cambiar todos los lugares que son foco de marginalidad. Me gustaría transformar el 29 de octubre, el barrio de las Viudas. Me gustaría que en mi ciudad no hubiera infravivienda. No es fácil porque requiere de mucho dinero y no solo de dinero. Ahí vive gente, por tanto las obras no se les puede mover, hay que hacerlas con ellos dentro. No es fácil, pero lo que me gustaría es cambiar los focos de marginalidad. ¿Y un político español que le inspire? Borrell, sin ninguna duda. Mi referente, mi amigo, es la persona en la que yo me inspiro y me parece que es la persona de más talla que ha tenido nunca la política española. Y bueno, independientemente de los presupuestos y del tema alcaldía, a título personal,
¿qué grupo de música o qué artista le gustaría ver en concierto en la Plaza Mayor? Hombre, me gustaría ver a Harry Styles y mujer a Taylor Swift, pero también quiero que todo el mundo sea consciente de que no es fácil y que en el caso de conseguirse estaríamos hablando de situaciones que pondrían incluso en riesgo el orden público, porque claro, estamos hablando de que la Plaza Mayor es un lugar de entrada y salida libre, gratuita. Y claro, imagina un concierto de gente que mete 100.000 personas en un estadio pagando de 80 euros para arriba. Si hiciéramos un gratuito en Valladolid de uno de estos artistas en la Plaza Mayor, pues tendríamos, no sé, tendríamos la ciudad colapsada. Entonces es muy complicado. Pero bueno, yo soy una persona de soñar mucho y de intentar alcanzar mis sueños, ¿no? Entonces, son sueños, pero ¿por qué no algún día? Pues bueno, le agradezco la verdad que nos haya concedido este tiempo, que nos haya contestado con tanta sinceridad a muchos de los temas y nada, le deseo toda la suerte del mundo en esta candidatura el próximo 28 de mayo y gracias. Muchas gracias a vosotros.